Bueno, el fin de semana pasado se desarrolló y terminó el Congreso Iberoamericano de Cultura, Cuarto, el creo. cuarto congreso, en Mar del Plata. Pero hubo o un congreso paralelo o un contracongreso. En realidad no tenemos demasiado claro si fue cuál de las dos alternativas, si fue paralelo, si fue contracongreso y en todo caso por qué. Ujú. Entonces nos comunicamos con José Casas, que él intervino en este contracongreso o congreso paralelo, él nos dirá. José, Silvia Fernández, Miriam Arancibia y Julio Rudman, te saludamos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Fue contracongreso o congreso paralelo? Bueno, en realidad el nombre no es muy agraciado porque suele atar con esas cosas que se hacen en protesta, que se rompe todo. Claro. En realidad fue una propuesta constructiva Ujú. totalmente, o sea, más allá de los motivos por los cuales se lo llamó, después en la programación del evento, o sea, en las conferencias, en la parte de música, no, en ningún momento se hizo alusión al otro congreso, ni hubo una crítica ni nada, pero sí igual lo llamamos contra, porque sí era contra cierta bajada de línea ideológica que había en el otro. En el otro se venía a hablar mucho de derechos de autor, avanzando sobre los derechos de los usuarios o los consumidores de la cultura, e incluso sobre los artistas mismos, o sea, un lobby bastante corporativo, sin que hubiera espacio en las mesas de debate para la otra voz. Entonces lo que nosotros intentamos fue dar un lugar a esas voces que no estaban siendo escuchadas y también hacernos eco del reclamo de la cultura territorial de la zona de Mar del Plata y sectores aledaños que no pudieron estar tampoco en las mesas. O sea, el marplatense pudo participar como oyente, pero no pudo recibir en su propia casa con su arte a la gente que venía al Congreso. Entonces, de estas dos cosas se gestó lo que fue el contracongreso, digamos. Ujú. ¿Y cómo se desarrolló el contracongreso? ¿Qué hicieron? Bueno, tuvimos una serie de 4 días de conferencias, de miércoles a sábado, en los que hubo dos ejes. Un eje eran las experiencias de gestión, donde distintas organizaciones independientes y grupos autogestionados contaban lo que estaban haciendo, o sea, mostraban lo que estaban haciendo y qué habían aprendido, o sea, compartían su aprendizaje de gestión con los que estaban ahí. Y las otras conferencias fueron de cosas más temáticas, por ejemplo, filosofía del software libre, si compartir es un delito o no. Ahí estuvo Richard Stallman, ¿no? Claro, estuvo Richard Stallman, que habló sobre copyright versus sociedad, o sea, Ujú. se metió también con el cine, con la música, con las artes visuales y no solo con el software, en este caso. Y bueno, lo interesante fue porque ya terminó en realidad. Como organizador, lo que realmente me sorprendió fue que la gente estuvo al mismo nivel que los conferencistas. O sea, el primer día me sorprendió que las conferencias fueron todas buenísimas y tuvieron muy buen nivel, que uno a veces lee el temario y no sabe después qué pasa cuando esa persona habla. La verdad que estuvieron muy buenas, pero el público se enganchó desde el primer día a debatir con los conferencistas como si fueran conferencistas también. O sea, se apropió directamente del Congreso, sin importar el tema del que se hablara, si era pintura, si era música, si era software libre, si era algo muy nerd o muy material, muy físico. Se empezó a armar como un hilado de temas que atravesaron todo el Congreso y que los fue llevando la gente, ¿no? Con sus inquietudes. ¿Y fue buena la convocatoria, o sea, más allá de esto que Numéricamente. numéricamente Sí, hablando? fue buena y también tuvimos un montón de gente que vino al otro Congreso que Claro. me parece que hicieron lo que había que hacer. En vez de Ujú. decir, voy a uno o al otro, fueron a los dos. Ujú. Tuvimos mucha gente de Chile, Perú, Colombia y... ¿cómo se llama? Ahí me faltó uno. Y Ecuador. ¿Y ustedes también fueron los dos? Yo no pude ir porque nunca me aceptaron la inscripción. ¿Por Ajá. qué? Porque habías organizado el otro. No sé, capaz que no quiero pensar mal, capaz que se Ajá. traspapeló. Te tenías que anotar por internet y te llegaba un mail y había algunos problemas en eso que a veces no llegaba y tenías que anotar una, dos, tres, cuatro veces y hay gente que le llegó y hay gente que no. ¿Cuál es tu actividad cultural? Yo soy artista plástico Ujú. y como Mardel no se mueve mucho, me he dedicado a la gestión cultural y al periodismo cultural también. ¿Y qué de bueno tuvo el otro congreso que si te ha llegado alguna idea o por leer quienes estuvieron, porque hubo personajes importantes en el Mira, otro, nos ¿no? enteramos mucho por lo que nos contó la gente que vino, y todos coincidieron en que lo mejor fue lo de Jorge, un colombiano que es de Medellín, Mm. que es Jorge Melguizo, que, bueno, nos nombró apenas a nosotros, pero en realidad habló de cultura viva comunitaria. Ujú. O sea, él le llegó en unos mails sobre el contracongreso y se animó a cambiar toda su ponencia por esto de que no estaba en el Congreso la cultura local, la cultura de la ciudad, que es lo que él llama cultura viva comunitaria. Entonces, a pesar de que nos nombró en la introducción, después de una charla que está en internet, con mucho énfasis, mucha carga emocional, hablando de cómo la cultura viva comunitaria sirve para que
cambiar la vida de la gente, o sea, no es la gran cultura de un congreso de cultura, ni No, ni claro. estos círculos, sino la cultura del barrio que pone fin a la inseguridad, pone fin a que la gente sienta que no tiene futuro, y que siempre es autogestionada, y que es lo que realmente hay que apoyar. Entonces, Y claro. Y que eso es lo que vos sentís que no estaba reflejado en el el Congreso otro, oficial. en el Congreso oficial, digamos. claro, y terminó cerrando diciendo, bueno, acá fuera porque él habló de 13 países donde él conoce un montón de gente que se dedica a esto, porque está en plataforma Puente, que son 100 organizaciones de cultura viva comunitaria, y terminó diciendo, acá afuera están, y nombró todos los que convocaban el contracongreso. Este congreso hubiera sido muy distinto si hubiéramos escuchado sus voces en vez de echarlos y ver qué pasaba. A ver, ¿Vos creés que los Ah, echaron, perdón, o que no había espacio? No se convocó directamente en la ciudad, no es que nos echaron. Si hubiera habido espacio, lo hubiéramos debatido adentro, no hubiera habido problema. Claro, o sea que el error fue, digamos, los ámbitos excluirlos, donde ¿no? se Claro, realizó. claro. No tenerlos en cuenta. Había poco espacio para la gente, para las personas que asistieron. En realidad lo armaron muy, o sea, más allá de que se llamaba participación política y participación Claro. ciudadana, tenías que inscribirte, después tenías que inscribirte en las mesas para los que tenías que tener cierto currículum, y después tenías que ir a buscar la entrada en persona y pasar dos vallas de control. Es un lío eso. Entonces, después terminó pasando que cuando eran las conferencias, como no había gente, abría la puerta y liberaban para que entre cualquiera, porque era la sala más o menos vacía. Vos sabés que en mi experiencia, no demasiada, pero mi experiencia en congresos de cultura en general estoy hablando, Sí, sí. es que paralelos o oficiales, la verdad que no sirven para mucho. No sé, yo nunca supe que se generara una política de Estado cultural, buena, mala, la que sea, digamos. No sé cuál es tu experiencia y cómo evaluás vos, ¿para qué sirve un congreso de cultura? Y lo que nos decía la gente que estuvo ahí adentro es que sentían que había sido todo muy políticamente correcto, pero que no pasaba de ser buenas intenciones y propaganda política, que no sentían que fuera un cambio ni a nada, que no dejaba de ser palabra y nada más. En el caso del nuestro, se armó sí una red para intentar con todo este tema que viene ahora el nuestro tiene que ver mucho con los cambios que generó Internet. Internet, por un lado, acercó al artista al usuario, poniendo en cuestionamiento a los intermediarios que en otro momento uno no hubiera cuestionado porque si no podía difundir su obra. Claro. Hoy hay otras formas. Y por otro lado, bajó los costos de acceso a la cultura porque no hace falta una copia física, material. Entonces, antes vos podías, no sé, querías gestionar o editar algo de manera independiente y por ahí no lo podías hacer por los costos. Hoy sí existe toda una gran movida de autogestión cultural y de gestión independiente que se basa en esto de que no haya costos físicos ni materiales. Y todo esto no estaba reflejado en el otro. Y hay una gran movida corporativa de avanzar sobre eso, de criminalizar, por ejemplo, hoy a cualquier persona que tenga una película o una canción en su computadora, que para ciertas corporaciones es ilegal. Hay un gran lobby en el Congreso, tanto acá como en otros países, para sacar leyes que beneficien a 2, 3, 4, 5 corporaciones y criminalicen al 99% de los ciudadanos. Sí, Aníbal Fernández igual está hablando del software libre, por ejemplo, Sí. el jefe de gabinete. Sí. No, bueno, y además, bueno, como te digo, tuvo repercusión porque lo levantaron dentro del mismo Congreso, qué sé yo, dentro del mismo kirchnerismo lo levantó Artemio López, que lo puso en su blog y disparó por todos los blogs oficialistas, a pesar de que el Congreso era oficial. O sea, es una cuestión de derechos civiles, ¿no? De si está bien que la cultura, que es patrimonio universal de la humanidad, se quede en manos de ciertas corporaciones que le nieguen el acceso a la gente que tiene pocos recursos. Sí, es una política, hay que generar políticas de inclusión en ese caso. Además es una movida que ya no puede tener ningún tipo De propietario. Pero además no puede tener ninguna inserción porque va por afuera de las palabras. Es de esto. incontrolable. Claro, Claro. claro. Con políticas desde Conectar Igualdad en adelante, Claro, digamos, hay claro. toda una política del gobierno nacional de, Claro. de que esto sea así. De que se digamos, incluya. Bueno, de que haya José, inclusión, exactamente. nos aclaraste cómo era el asunto porque nosotros recibíamos información fragmentada y cruzada, entonces era bueno escuchar tu voz. Sí, nuestro miedo fue, por ejemplo, lo que había pasado con el canon digital, Mm. que ahora se lo está tratando de meter por debajo de la mesa lo que es la ley de la música, que es una ley muy interesante, pero que si se le mete el canon con 2 articulitos se ensucia mucho. Claro. Porque es, como te decías, cobrarte a vos por adelantado, no sé, compras un disco rígido para una escuela
y te cobran por adelantado un 10% más caro por si algún día se copia música. Es una locura en Está realidad. bien, sí, bueno, hay que Hay ir- que seguirla. hay que seguirla, digamos, sí. Gracias, José. Bueno, Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. José Casas, entonces, uno de los organizadores del Contracongreso de Cultura Iberoamericano. El oficial era el cuarto, que se celebró en Mar del Plata.